Hola, bienvenidos una vez más a este canal Yo Discípulo, donde estamos estudiando el discipulado personal. Sean bienvenidos, bienvenida Karen. Gracias, Cristi. Bueno, pues hoy vamos a ver la lección 12 de la etapa 3 del discipulado, que se llama El creyente como un templo. ¿Quieres explicar más o menos qué vamos a leer? Sí, esta lección es lo mismo que hemos visto en muchas lecciones, la permanencia en él, pero ilustrado con el templo, con el atrio y el altar y todo lo que hemos visto o sabemos o hemos leído acerca del tabernáculo o del templo, para que nosotros estemos conscientes de que somos templo del Espíritu Santo y que Cristo habita en nosotros y que es necesario mantenernos en permanente comunión con Él, limpios de conciencia, etcétera. Básicamente es eso. Me imagino que va a estar muy interesante esta clase. Sí, es interesante, está también muy cargada de palabra porque pues de ahí viene todo. Y les volvemos a exhortar a todos ustedes que no están muy familiarizados con las escrituras que anotamos, que no se conformen solamente con el pedacito que nosotros les leemos o exhibimos, sino que vayan al tema completo, al capítulo completo. Acuérdense que ahora hay muchísimas herramientas donde tú puedas estudiar temas particulares. En este caso, estudiar lo que es el templo, lo que es el lugar santo, el lugar santísimo, para tener la idea más general. Y cómo Cristo va tomando, más bien, cómo todas esas cosas van tomando forma en Cristo y su sacrificio. Ahora que ya nosotros tenemos la revelación de Cristo y su sacrificio a nuestro favor, podemos ver muy claramente de qué se trataba el templo y por qué estaba como estaba y etcétera. Muy bien, pues entonces vamos a empezar. Pues nos ponemos en las manos de Dios. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que nos permites tomar, apartar para ti, para esta filmación, para esta clase, Señor. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dirija, nos permita enfocarnos en lo más relevante, Señor, y que la audiencia se enamore, mi Dios, de todos estos principios, de todas estas similitudes, Señor, que tú nos declaraste en tu palabra y que en un momento se nos hacían nubladas o ajenas o lejanas, pero conociéndote a ti, sabiendo que tú eres nuestro sumo sacerdote, que tú eres quien nos abrió la entrada al Padre, podemos comprender mucho mejor. Ayúdanos a explicarlo bien y a entenderlo aún mejor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces empezamos con esta imagen. Si pudieras volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo más grande que verías sería el templo. Este hermoso edificio fue diseñado por el rey David y construido por el rey Salomón, y ellos creyeron que era el hogar del Dios del universo. Espera, yo pensaba que el hogar de Dios estaba en el cielo. Pues el punto de este templo terrenal es que es el lugar que se interconecta con el hogar celestial de Dios, el templo donde Dios vive y reina sobre toda la creación como rey. Genial, pero ni aun Salomón, quien construyó el templo, pensaba que sería suficiente como para contener al Dios del universo, ¿cierto? Claro, ese edificio solo era un símbolo y señalaba al hecho de que toda la creación es el templo de Dios. Y de eso se trata la primera página de la Biblia, en Génesis 1. ¿En serio? ¿Dice que la creación es el templo de Dios? Bueno, no tiene que decirlo, la trama bíblica completa lo muestra. En Génesis 1, en una serie de 7 días, Dios crea con su palabra un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Entonces, en el 7º día, la presencia de Dios llena la creación según Él descansa y reina. De manera similar, el tabernáculo y luego el templo fue construido y dedicado con una serie de 7 discursos en 7 días. Después de lo cual, el sacerdote o el rey podría descansar y reinar en la presencia de Dios. Ah, entonces Dios quiere morar en toda la creación. Ella es como si fuera su templo. Exacto.
Ahora pasa a la página y en Génesis 2 tenemos otro retrato de la creación. Este se enfoca en la tierra y en el centro de la tierra está esta región llamada Edén, que en hebreo significa deleite. Y en el centro del deleite, Dios planta un jardín donde Dios y la humanidad viven juntos. Y es por eso que el templo fue modelado como si fuese un jardín. Lleno de imaginería en oro y flores, la menorá simbolizaba el árbol de la vida, ese lugar donde Dios mora con su pueblo. Oh, ya comprendo. Y escucha esto, en el templo, los sacerdotes israelitas y los levitas debían labrar y guardar el templo en la presencia de Dios. Y esta es la misma descripción que Dios le da a la humanidad en el Edén. Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes. Pero en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus propios términos y fueron expulsados del jardín templo. Y al igual que Adán y Eva, los líderes de Israel también quisieron reinar bajo sus propios términos, y ellos también fueron expulsados. El templo fue destruido y esto les dejó pensando, ¿acaso abandonó Dios a Israel? ¿Traerá Dios una nueva creación? Pues los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio. Ahí será cuando la presencia de Dios llenaría toda la creación. Y cuando los israelitas regresaron a la tierra, ellos reconstruyeron el templo. Pero ese templo no resultó ser lo que los profetas esperaban. De hecho, los profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final. Y es así como llegamos a la historia de Jesús. Jesús dijo que a través de él, la presencia y el reinado de Dios entrarían en nuestro mundo de una nueva manera, y se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Pero Jesús no era un sacerdote, y él no trabajaba en el templo. Así es, Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso y su reinado estaban llenando el mundo a través de su vida, su muerte y de su resurrección. Jesús estaba diciendo que Él era el verdadero templo, y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación. Esto no es poca cosa. Y Él diría más. Luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores, de manera que ellos se convertirían en pequeños templos. Comunidades de personas donde Dios descansa y reina. Exactamente. Esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo. No un edificio, sino un pueblo. Sí, como cuando Pedro dice, ustedes son piedras vivas, edificadas como un templo para que en él more el Espíritu de Dios. Así que al final de la historia bíblica, ¿volveremos a tener un templo físico? Bueno, no exactamente. Lo que vemos es un templo cósmico renovado, como en Génesis 1. Y esta nueva creación no necesita un edificio como templo, porque a través de Jesús, toda la creación es ahora el lugar donde Dios descansa y desde donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo. Ok, en esta imagen nosotros vamos a puntualizar el estado ideal del creyente delante de Dios, como lo hemos visto en otras lecciones. Lo que es caminar en comunión con el Espíritu, permaneciendo en Cristo y caminando en su luz. Aquí podemos ver dos rectángulos. El rectángulo de afuera viene siendo la parte externa del templo, como es nuestro cuerpo, la parte externa de nosotros. Aquí abajito dice cuerpo, porque se refiere a la parte externa. Y el rectángulo interior, donde está anotado el lugar santísimo, vemos el arbolito del Espíritu Santo que hemos visto en tantas clases, ese es nuestro espíritu. Vemos también cómo aquí está la cortina abierta, hay acceso entre el Espíritu Santo y nosotros a través del alma y el espíritu y el cuerpo. ¿Por qué? Porque al abrirse la cortina, la presencia de Cristo se hizo manifiesta, nos dio su Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en el templo del Señor, en la conversión, y nosotros podemos ver aquí cómo está ilustrado, como hemos visto, el arbolito oscuro, pero con la cadena ya rota, porque ya no estamos obligados a pecar.
está nuestra naturaleza humana, como lo hemos estado estudiando, pero no con el poder sobre nosotros. Ahora el que tiene el poder sobre nosotros es el Espíritu Santo. Si nosotros nos entregamos a su voluntad, si nosotros estamos pendientes de sus deseos, si nosotros nos permanecemos en la palabra, en oración. Del lado izquierdo abajo, donde dice altar de bronce, ahí era el altar donde se ofrecían los sacrificios. Y donde dice atrio, que es la parte externa, es nuestro cuerpo. Entonces nosotros, en el caso de nosotros, el sacrificio ya fue ofrecido, que fue el Señor Jesucristo en nuestro lugar. Por eso es que está abierta la entrada, donde dice alma, que hay una abertura, el fruto del Espíritu Santo se da con toda libertad, está una abertura hasta la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es como si en vez de tener dos rectángulos, nosotros tuviéramos la imagen de un monito. La parte externa es nuestro cuerpo, la parte interna es nuestra alma y la parte aún más interior es nuestro espíritu. Es la misma situación. Y cuando nosotros estamos en esta situación, o sea, permaneciendo en comunión con el Padre, el Espíritu Santo puede producir su fruto. Pues ustedes saben que eso lo vimos en clases pasadas, que lo único que impide es la falta de confesión de algún pecado. Por ejemplo, aquí dice en la ilustración, imagine un reflejo en un lago tranquilo. Si una piedra cae en el agua, el reflejo se distorsiona. Y también la otra ilustración es, el pecado es como el polvo en un vaso de agua pura. El pecado es cualquier cosa que desagrada al Señor. Estas cosas también las hemos visto en lecciones anteriores. Aquí esto está anotado para que nosotros tengamos esa conciencia de que nosotros somos el reflejo al mundo de la persona que llevamos dentro, que es el Espíritu Santo. Entonces ellos van a ver a Cristo en nosotros o lo van a ver distorsionado según nosotros demos o dejemos de dar fruto. ¿Y qué es pecado? Todo lo que desagrada al Señor. Todo lo que desagrada al Señor es pecado. Por eso cuando dimos la lección del fruto y el permanecer, vimos la necesidad de estar preguntándole al Señor. O sea, no como una persecución, ¿verdad? Sino como una cosa muy cotidiana. Escudriñame, Señor, y ve si yo tengo que confesar algo este día. Si hay algo de lo que yo tenga que arrepentirme. ¿Por qué? Porque mi deseo permanente es estar en comunión contigo, permaneciendo en Cristo, caminando en luz, para yo misma ser luz a los demás y una embajadora tuya. En esta imagen podemos ver que representa la forma no idónea, o sea, lo que no es recomendable, en cuanto a lo que es permanecer en el Señor, porque aquí estamos fuera de la comunión con el Espíritu Santo, permitiendo que la naturaleza humana reine y caminando en la oscuridad espiritual. Si ustedes se fijan, los rectángulos externo e interno son exactamente igual. El árbol del Espíritu Santo es blanco, tiene al Espíritu Santo, está el Espíritu de nosotros, está abierto, pero ahí donde está la línea negra, donde dice pecado sin confesar, eso es lo que está impidiendo la entrada libre al Espíritu Santo, o viceversa, del Espíritu Santo hacia nuestra alma para impactarnos con su voluntad. Esta situación es una ausencia de continua luz espiritual, porque estoy yo confiando en mi propia sabiduría y entendimiento. Estoy viviendo en mi alma en vez de dejar que mi espíritu influencie mi alma y entonces mi cuerpo viva en armonía con el espíritu y el alma y mis acciones tengan el impacto del espíritu y por lo tanto
esas acciones son el resultado del fruto. Si ustedes se fijan, está abierta la línea, la comunicación entre el Espíritu Santo y nosotros, es decir, hay un acceso, pero está impedido por la falta de confesión de pecado. En primera de Juan 1, 5 al 10, nosotros sabemos que la palabra dice que si alguno tiene pecado y puede ir con el Señor a confesarlo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si se fijan en la parte de abajo, el árbol de la naturaleza humana está igual de oscuro, también tiene la cadena rota, pero estamos viviendo influenciados por la naturaleza humana en vez de influenciados por el Espíritu Santo. Entonces nuestras obras ahí no van a ser capaces de agradar a Dios, porque vamos a estar obrando en la carne. En ambas imágenes, la anterior y esta, vemos el altar de bronce, que el altar de bronce es donde se presentaba el sacrificio, que una y otra vez lo vamos a decir, ¿verdad? Que nosotros ya somos una nueva creación, nosotros ya hemos sido limpiados de nuestro pecado, el sacrificio de Cristo ya fue aplicado a nuestra vida, el sacrificio ya fue hecho, presentado y cumplido. Entonces, la única diferencia entre esta ilustración y la anterior es que aquí hay pecado sin confesar. Por lo tanto, el resultado de nuestras obras son madera, heno y paja, y aquí nosotros lo que tenemos que estar pendientes es de síntomas crónicos, porque una cosa es tener un síntoma de vez en cuando, un dolorcito de vez en cuando, a tener síntomas crónicos. ¿Okay? Hay síntomas crónicos como la impaciencia, la ansiedad, el sentirnos derrotados, la queja, la falta de paz, la insatisfacción, la frustración, las preocupaciones, la ira, la irritabilidad. Todo esto se puede presentar en nuestras vidas casualmente, esporádicamente. Y el Espíritu Santo nos alerta, nosotros nos damos cuenta, nos arrepentimos, retomamos y el fruto del Espíritu se manifiesta. Pero cuando se hace crónico, quiere decir que nosotros estamos fuera de comunión y actuando en la carne absolutamente. Como pudimos ver en el video y como acabamos de ver en estas dos láminas, Cristi, la finalidad de Dios de buscar que el hombre tuviera un lugar de encuentro con Él fue lo que hizo que Él diera instrucciones de que se construyera el tabernáculo en los tiempos de Moisés y el templo ya en los tiempos de Salomón. Eso fue lo que... A ver, ¿cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el templo? Bueno, el tabernáculo era movible. Era cuando ellos andaban en el desierto y se movían de un lado para otro, entonces eso no impedía que Dios tuviera comunión con Moisés y los sacerdotes, etcétera, ni que dejaran de hacer los sacrificios, pero todo era desmontable. ¿Y por qué ahí dice la Biblia, por ejemplo, si el tabernáculo era para que ahí morara la presencia de Dios? Ajá, porque habla de la columna de fuego y la nube. La columna de fuego y de nube era la protección manifiesta de Dios. De nube como sombra en el día y de columna de fuego como defensa, protección Pero no es que eso... No. O sea, que era Él, eso es. En sí, el fuego y la nube no son la presencia de Dios. Era la manifestación del cuidado de Dios sobre su pueblo y la guianza, porque la nube los cubría del sol y el fuego los calentaba y los alumbraba de noche. Y eso era cuando viajaban. Mientras no viajaban, el tabernáculo estaba ahí y ellos iban y venían, etcétera, ¿verdad? Pero el propósito del templo era para que el hombre pudiera tener comunión con Dios.
Ok, y el templo ya es, En porque los fue la tiempos, primera sí. pregunta que te hice, ¿no? Ajá, el tabernáculo era movible, el templo era fijo. Y esto fue Ya es mucho el que hizo tiempo después, Salomón. es el que hizo Salomón, mucho tiempo después. Sin embargo, las dimensiones y los requisitos Y siempre, fueron los mismos. perdón, Cambiaron los materiales, pero las medidas y los requisitos y el significado de todo era el mismo, como lo vimos en el videíto. Era el mismo. Es representar la creación de Dios, el Edén, el pacto y lo importante para Dios que fue la ley y todo lo que él hizo a favor de su pueblo. y entre el tabernáculo y el templo, hubo un momento, o sea, siempre hubo tabernáculo antes de que hubiera el templo. Sí, ¿Ah, sí? siempre hubo tabernáculo hasta que ellos se establecieron. Mientras ellos fueron en el desierto, Ah, sí, todo ese tiempo sí. sí, fue tabernáculo. Después ya cuando llegaron iban conquistando, ellos, siempre fue movible, siempre fue movible hasta que David dijo, pues si ya estamos aquí, ya nos andamos mueve y mueve, como que esta casa no es digna de Dios. Entonces Dios le dijo, ok, qué bueno que me quieres hacer una casa, sin embargo no me la vas a hacer tú, me la va a hacer tu hijo. Pero a David le dio las Porque yo especificaciones. me acuerdo haber leído así, como que estaba en una casa el arca, y Sí, luego se la querían llevar a otra sí, casa y que... porque era movible. Mira, ahí entra todo el tiempo que ellos estuvieron en guerra con los cananeos, con los fereceos, etcétera, y ellos guardaban los sacerdotes por medio de la tribu de Leví, los levitas, ellos eran los encargados de guardar y de mover y todo. Sin embargo, a través de todo el tiempo de la historia del pueblo de Israel, ha tenido muchos altibajos toda esa situación, como por ejemplo ahorita en la actualidad no existe el ritual del templo, aunque el templo está ahí, pero está ocupado por los musulmanes y no está llevándose a cabo el propósito de templo como Dios lo planeó y se lo dictó a Salomón. ¿Okay? Pero que aquí también el propósito pues es llegar a nosotros a Cristo, ¿no? Sí, eso es, eso, o sea, a Dios le tiene sin cuidado, por así decir, que no haya templo, porque de todos modos ya se hizo el sacrificio una sola vez y para siempre, que es Cristo, como está en el libro de Hebreos. Ya no, ya si no existe el templo y el, 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 el altar de bronce donde poner los sacrificios, etcétera, no es que y ya estamos sin comunión, no, él se encargó de arreglar todo para que esa comunión nunca se perdiera. O sea, Dios, de su parte, Cristi, nunca ha dejado de buscarnos, de manifestársenos y de requerir esa relación y permanente, porque es lo que anhela su corazón. Y él ha dado instrucciones a lo largo de toda la historia del pueblo judío, con eso de que iban y venían, y luego en los tiempos de Nehemías, que el templo estaba destruido por las guerras con los persas y todo eso, y todo, y fue saqueada, la casa de Dios fue saqueado, no fue una cosa espantosa, pero luego fue reconstruido. Y los judíos de la dispersión, por eso ellos se extraviaron tanto, porque ya no estaban teniendo toda la cuestión ritual. Pero aún así hubo siervos de él, como Daniel, como José, etcétera, ellos siempre dándole a Dios la preeminencia y Dios dándoles a ellos la manifestación de su voluntad. Dios nunca ha dejado de comunicarse con nosotros y a Él nunca le ha sido un estorbo todos los desastres que nosotros hemos hecho para que eso fuera interrumpido o impedido. Él siempre se ha hecho manifiesto. Como lo dice el libro de Hebreos, les recomiendo que en el libro de Hebreos, los primeros 2, 3 capítulos del libro de Hebreos nos habla de cómo Dios siempre ha estado buscándonos, tratando de comunicarse con nosotros, nos mandaba profetas. O sea, Dios todo el tiempo ha buscado restaurar lo que se perdió en el Edén. Todo el tiempo. Y ahorita en este tiempo, que mismo Hebreos lo habla, Cristo es el Cordero y es el sacrificio óptimo
y por eso ya no hay necesidad de más sacrificios, ya no hay necesidad de más muertes de borreguitos, ya no hay necesidad de más sangre que se esparza para limpieza de pecados, porque Cristo completó absolutamente todo, todo el ritual que Dios pedía, se completó en la persona de Jesús. Y si hiciéramos un estudio muy amplio del templo, veríamos, Cristi, cómo el templo realmente representa a Cristo en todo su esplendor y en toda su esencia. Porque en el video nos explican muy bien cómo Dios no ha quitado el dedo del renglón. Pues. Y las especificaciones, mucha gente cuando llega en la Biblia a la lectura en Levíticos o en Número, de esto del templo, de cómo se hacían los sacrificios, etcétera, se les hace tedioso, etcétera. Pero como yo les decía al principio, ahorita hay mucho material. Tú puedes buscar videos como el que les exhibimos, que no es el único que hay, acerca de lo que es el templo, para que puedan entender cada vez más, cómo las texturas de las telas, los colores de las telas representan. Todo representa la deidad, la realeza, la dignidad, la pureza de Cristo. En todo lo que es Cristo está representado en todas las piezas del tabernáculo primero y en todas las piezas del templo después. Y en nosotros ahora, que es de lo que se trata la lección. Por eso es bien importante que nos la creamos de veras, que nos la creamos, que somos el templo de Dios, el templo de su Espíritu. Así es. Bueno, y así en las imágenes que vimos, ¿no? También, pues ahí vemos representado pues el templo, que es el atrio, pues el lugar santo y el lugar santísimo, y lo que es en nuestro cuerpo, ¿no? Que nosotros, pues el atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo, pues es el espíritu. Así es. Bueno, entonces continuamos. Uh-huh. Número 1. Jesús fue un templo de Dios en la tierra y también lo es cada creyente. Juan 2, del 19 al 21. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios 6:19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Segunda de Corintios 6:16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Bueno, aquí se refiere a que Jesús es un templo, o sea, cuando vino Jesús a la tierra, pues él era un templo de Dios, ¿no? O sea, Ajá. sí, pues el templo, el propósito era de él manifestarse, de manifestársele a la gente, ¿no? Al hombre, sí. Porque aquí no se nos debe olvidar, Cristi, que cuando estuvo con sus discípulos, cuando le dijeron, muéstranos al Padre, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, siempre que no se nos olvide, el propósito del templo que buscó Dios fue manifestarse al hombre para que el hombre pudiera comunicarse con él. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo manifestó al Padre y a través de Cristo nosotros nos comunicamos al Padre. Punto número 2. Dios habita en cada creyente como su templo. Cada creyente como sacerdote puede entrar en su presencia. Mateo 27, 50 y 51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Efesios 2, del 18 al 22. Ustedes ya son miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado
se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Hebreos 9, del 1 al 7. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Hebreos 10, 19 al 22. Hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hebreos 13, 10, 15 y 16. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Primera de Pedro 2, 5 y 9. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí, Cristi, con todas las escrituras que leímos, queda perfectamente casado el contenido de estas escrituras con lo que vimos en el video, cuando nos está hablando cómo Dios busca primero a través del Edén y luego a través del templo y ahora a través de Cristo, y cómo cada creyente en Cristo va haciendo esa parte de su todo, de su cuerpo, de su templo, piedras vivas. Entonces, se oye muy metafórico, pero para espiritualmente hablando es algo sumamente real, tal como lo vimos en el video. Y aquí también dice, ¿no? Por si quieren, dice ver también Éxodo 30, del 6 al 8. Uh-huh. ¿Quieres que leamos Sí. Éxodo 30 del 6 al 8? Muy bien. Éxodo 30 del 6 al 8 dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Que ya en el Nuevo Testamento, O sea, eso tenía que hacer él Aarón, para entrar o para... sí, no. Es lo que te digo, si tuviéramos un estudio de lo que era el Pues templo, es algo sumamente amplio, pero esto es el altar del incienso. Siempre tenía que haber incienso, que representaba el del hombre hacia Dios. La presencia de Dios estaba ahí, pero del hombre hacia Dios eran, que vienen siendo las oraciones de nosotros. En el Nuevo Testamento, esta parte se interpreta
como que ese incienso son las oraciones nuestras hacia Dios. O sea, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros respondemos a ese anhelo que Él tiene de encontrarse con nosotros, entonces nuestro incienso viene siendo nuestras oraciones. Así de hermoso. ¿Mm? No sabía eso. Sí. Es muy interesante, sí. Pues yo los exhorto, ¿no? A nosotros les encanta estar estudiando y yo sé, Cristi, como muy buena discípula que es, sé que se va a echar un clavado y se va a ir, Sí, porque ahora no estudié tanto, la porque, verdad. y se va a ir a bucear a todo lo que es esto, porque ya la conoce. Sí. Bueno, continuamos entonces con el siguiente punto. Sí. Punto número 3. Sus frutos deben producirse en mí y a través de mí. Romanos 8:6. La mentalidad pecaminosa es muerte, ausencia de la vida, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 14:17. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Bueno, pues y aquí, como vimos en la primera imagen, pues que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros, y si nosotros no tenemos ningún asunto no resuelto con Él, pues que eso está abierto, ¿no? Estamos en comunicación con Él y Él puede, pues, obrar en nosotros y a través de nosotros y puede producir, pues, el fruto del Espíritu en nosotros. Que acuérdense que el fruto del Espíritu, pues, es el carácter de Jesús, que es la vida de Jesús manifestada, pues, a través de nosotros. Y aquí a mí me gustaría hacer un comentario bien cortito, Cristi. Por ejemplo, a veces andamos picuditos, amanecemos así raspositos, a gritos, así, ya sabes De cómo, ¿no? malitas, pues, De de malitas. malitas. Y se nos hace, ay, pues a lo mejor no dormí muy bien, a lo mejor es porque estoy cansada, es porque tengo hambre. Revisémonos, revisémonos, porque muy probablemente algo hay. Tuvimos una dificultad con alguien y no la resolvimos, no quedamos bien planitos y es muy sutil cómo se empiezan a manifestar los frutos de la carne. Entonces, en cuanto ustedes detecten que se están manifestando los frutos de la carne, inmediatamente, Señor, escudriñame qué está pasando aquí. Y el Señor hace su trabajo súper bien. Es un cirujano, como neurocirujano, bien fino y bien al punto. Y nosotros enseguida empezamos a notar la diferencia de nuestra voz, del tono de nuestra voz, de cómo nos dirigimos a los demás, etc. No lo dejen en saco roto, no lo echen en saco roto, no le echen la culpa a que andan en sus días, no le echen la culpa a que está haciendo mucho calor, no le echen la culpa a que lo que les llegó por Amazon no era el producto que ustedes querían. O sea, no le echemos la culpa a esas cosas que hacen su efecto en nosotros, pero rápido a alinearnos nuevamente para que ese fruto fluya. Ese es el meollo, ¿verdad? Sí. Y fíjense bien, hablo del fruto del Espíritu. No hablo de que, ay, qué educada es esa señora. Porque a lo mejor es muy educada y puede modular su voz y su volumen y todo. Y a lo mejor no está alineada. Entonces, ¿es bueno ser educado? Claro que sí. Pero es mejor que no sea producto de nuestra educación, sino producto del Espíritu Santo. Lo bueno que haya en nosotros y lo bueno que se manifieste a través de nosotros. ¿No crees, Cristi? Digo, no que dejemos de ser educados. No, pero pues es que si tú das fruto, pues vas. Porque igual no fuiste educada para ser educada. Pero pues, si tú estás dando fruto, pues, ¿qué es el carácter de Jesús? Es el top de todo. O sea, sí.
pues vas a ser educado como Por obra del respuesta. Espíritu Ajá, Santo. ajá. Ujú. Ok. Punto número 4. Su luz debe brillar a través de mí. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Segunda de Corintios 4, 6 al 11. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Efesios 5, 8 al 13. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Primera de Juan 2, del 8 al 11. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. En este punto, Cristi, donde enfatiza tanto, ¿verdad? Que el que odia a su hermano no permanece en la luz, etcétera, pues tenemos que recordar que odiar no necesariamente es te odio con odio jarocho, o sea, no te puedo ver ni en pintura, me caes gordo. Bíblicamente hablando, el amar es procurar el bien del otro. Por lo tanto, odiar es no procurar el bien del otro. Y muchas veces les tomamos mucho en cuenta a los demás sus obras hacia nosotros, o sea, me vio feo, me habló feo, no me hizo, no me vio, etcétera. Cuando nosotros siempre tenemos que tener la conciencia de que no todo el mundo conoce al Señor Jesucristo, no todo el mundo ha sido, como dice aquí, y le ha resplandecido la luz de Cristo, y ellos no pueden actuar de una manera eh, que refleje a Jesús. Entonces, debemos siempre pensar, ok, no conoce al Señor, no voy a esperar grandes tesoros de su corazón, pero yo le puedo pasar por alto esto porque soy un hijo de luz, ¿verdad? Y no lo voy a odiar, o sea, no voy a dejar de procurar su bien, aunque en eso consiste poner la otra mejilla, en eso consiste caminar las otras 50, el otro kilómetro con él, en eso consiste no nada más el saco, sino la camisa, es eso, es pensar que la condición del otro no puede ser, a lo mejor no es tan afortunada como la tuya. Por eso es tan importante que nosotros esta lección, Cristín, nos la Y comamos. también yo digo al revés, ¿no? Porque también la Biblia habla mucho de que no estemos viendo a los demás, que queremos ver, ¿cómo dice? Paja, La paja que tienen cuando nosotros tenemos una vez. una viga. Que también nos sirva esto para, pues para voltear a nosotros y a ver si yo estoy siendo luz y si no estoy siendo luz, pues también algo anda mal, ¿no? O sea, ver pues si estás dando fruto o el fruto, si estás dando fruto de la carne, pues a lo mejor hay un asunto, no que no sea salvo o algo, pero a lo mejor hay un asunto pues no resuelto con Dios, entonces a ver por qué, como decía hace rato Cane, pues por qué ando de malas o por qué, Ando rasposita, pues. ajá, o ay, ahorita no lo soporto, ay, ahorita no quiero su bien. Entonces, pues para darnos cuenta que algo está pasando ahí, porque nosotros pues debemos de ser luz. Así es. ¿Algo más? Nada.
Punto número 5. Su agua viva debe fluir a través de mí. Jeremías 2:13. Dios se refiere a sí mismo. Se alejaron de mí, fuente de agua viva. Juan 7:37 y 38. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Santiago 3:8 al 12. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Tú dijiste que te hiciste. Por eso me estabas haciendo así, ¿o qué? Sí, Pues es que es más o menos lo mismo, ¿no? De la luz. ujú. Que seamos luz. Pues aquí que estamos llamados a ser, pues agua viva. Fuentes de agua de vida, ¿verdad? Que seamos un refrigerio para los que nos escuchan, que seamos un refrigerio para los que nos reciben, que de nuestra boca salga, como dice la palabra, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Que sea tan abundante la palabra de Dios y la presencia de Dios en nosotros, que salga de nosotros eso, su bendición, su presencia, su refrigerio. Punto número 6. Un vistazo de la ciudad celestial. Apocalipsis 21:10-22. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son su templo. Entonces aquí podemos ver, Cristi, cómo en Apocalipsis nos muestra que el propósito de Dios de un templo es hacer manifiesta su presencia para que las personas puedan acercarse a Él. En el caso de esta revelación que recibió el apóstol Juan del cielo, pues ahí es ya cuando nos dice, ¿verdad? No había templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. O sea, ahí se cumple todo el propósito de Dios, de Él ser el templo y el que está presente y al alcance de todos los que lleguemos a estar en el cielo. Y no de lleguemos de que a ver si nos toca, o sea, los que vayamos a estar en el cielo, los que vamos a estar en nuestro templo final. Y pues con esto terminamos. Yo la verdad me quedé como, Con ganas de más. sí, ajá, Se te hizo cortita. pero pues ajá, aquí no son estudios, ¿no? Pues pues es el discipulado, ¿no? Y pues entender que somos el templo y sí, pero sí, pues sí los invito yo, sí a ir a estudiar, ¿no? Más, pues como hemos venido diciendo que es muy importante, pues meterte a las escrituras y escudriñar las escrituras y pues para saber más de Él, para encontrarlo a Él, para saber su voluntad y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Sí, la verdad se me hizo muy cortita, pues a veces son muy cortitas las clases y pues falta mucho que decir, mucho que, digo, porque ahora en la mañana yo que estaba escuchando una prédica dice que pues nunca vas a acabar de, Uy, pues de aprender y de estudiar, ¿no? Hablaba de que pues las personas, cuando llegas a la madurez, no, no quiere decir que ya sabes todo y que no necesitas, o sea, seguir estudiando y seguir leyendo la palabra, ¿no? Era como, por ejemplo, si tú comes 5 años, mucho y engordas, engordas, engordas. Y entonces dices, ya comí 5 años, mucho como para 10, ya los 5 que siguen ya no voy a comer. O sea, claro que no vas a durar pues los 5 años, te vas a hacer todo flaco, desnutrido. Entonces, pues es que es igual
es igual aquí con la palabra, con nosotros, con nuestra vida, pues nosotros tenemos que estar alimentándonos, y no porque ya lleguemos a un grado de madurez, pues elevado, que eso no quiere decir que ya no tengo que leer todos los días, ya no tengo que orar todos los días, porque pues ya hace mucho, o sea, que no es así, ¿no? Tú tienes que seguir alimentando tu espíritu y todos los días, y mientras más lo alimentes, pues más vas a seguir creciendo y creciendo, y pues ese fruto del espíritu se va a manifestar cada vez más, pues a través de ti, de tu vida. Y vas a poder, pues todo lo que dice aquí, pues ser luz, ser agua de vida, y poder glorificar pues a nuestro Señor. Y es bien importante, Cristi, que nosotros tengamos idea de la palabra, no como un libro estático, que son muchas páginas y muchas letras y mucha tinta, sino que es el Señor mismo, porque en Juan 1 nos dice que Él es el verbo y el verbo es Dios. Entonces, la lectura de la palabra nos habla de Él, pero no nada más son páginas, es Él mismo. Tenemos que llegar al punto en nuestra relación con la palabra, que entendamos que es nuestra relación con nuestro Señor, que Él me habla, Él me muestra, Él me revela. Porque, por ejemplo, hablando de esto del templo que yo les decía, y no es por saber más, es por entender mejor. Nosotros leemos y estudiamos no para saber más, sino para entender mejor, más plenamente. Es como, yo la palabra la veo, Y para ser Cristi, transformados, sí, porque por dice que su supuesto, palabra pues por supuesto. Yo lo veo como en capas, es la primera capa y luego abajo, pero si tú le sigues escarbando, siguen saliendo tesoros y tesoros y tesoros y tesoros y materiales que tú nunca una cebolla, una vez has dijiste, visto, ¿no? sí, también. Capas y capas y capas y capas, de manera que no tiene fin hasta que lo veamos cara a cara. Y eso no nos debe desanimar, sino al contrario, nos debe animar a conocerle cada vez más, cada vez mejor. A mí el estudio del templo, Cristi, siempre me ha fascinado, porque en verdad lo que yo les comentaba, puedes ver la semejanza de Jesucristo, su sacerdocio, su mensaje, su sacrificio, su propósito en cada parte del templo o del tabernáculo, según estás estudiando. La textura, el color de las Y cómo telas. cuidaban, o sea, cómo no cualquiera podía entrar, no, Claro. o sea, el sacerdote si no entraba, o sea, como debía de entrar una vez al año en el lugar santísimo, Limpio de pues cuerpo iba, y limpio el o sea, purificado. moría, ¿no? Ahí, Moría. y lo tenían que jalar. Entonces, pues entender que ahora, pues nosotros somos ese templo, y que tenemos que cuidar, o sea, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, o sea, todo, o sea, lo que entra a nuestro cuerpo, pues si no, no digo de ya del alimento, que tampoco pues ya no es, pero sí, pues sí lo que vemos, lo que escuchamos, Y lo que ¿dónde decimos. está? Así es, Así es. porque Él es santo. Sí, ayer algo vimos, Cristi y yo, o comentamos una noticia. Algo pasó que yo le dije a Cristi, esta cuestión de estar de acuerdo o no de acuerdo con ciertas cosas, le dije a Cristi, no es cuestión de opiniones, no es cuestión de puntos de vista, no es cuestión de épocas ni de tendencias. Es que nos debe desagradar profundamente lo que ofende a Dios y lo que le desagrada. No es que somos más modernos si ya no nos desagradan las cosas. Nos han querido vender esa idea, ¿verdad? Es que como ya eres moderna, pues esto se vale, esto se vale, esto también. Cada esto quien se que vale. haga lo que quiera, cada Pero quien es libre. no, Dios tiene una línea de pensamiento, una línea de vida. Él estableció límites, Él estableció, y todo lo hizo con el propósito de protegernos, no de tenernos, de que no te diviertas, no, es para protegernos. Y hay ahorita mucho open mind, ¿verdad? La open mind
que todo se vale y todo se puede. No, mis amados. Y aparte, pues No es todos cuestión. somos criaturas de Dios. Ujú. O sea, porque a veces nos dicen, ay, pues ya sí, tú crees lo que tú quieras y ya tú, o sea, ¿qué te importan los demás? Sí, O nos sea, importa. todos somos criaturas de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero ellos también fueron, o sea, fueron creados por Dios. Así es. Y están, pues, insultando a Dios o están... Y no lo saben, obviamente. Ajá. Y si se llegan a enterar, no es hacia Dios que hablan pestes, es hacia nosotros los que nos oponemos a sus opiniones o cosas por el estilo. Entonces, es algo bien importante que nosotros, cuando decimos ser cristianos, es desde el tuétano hasta aquí, no al revés. No es una embarradita, es de verdad. Y que sí nos deben de importar, pues, esas cosas. Y aparte, Cristi, el meollo del discipulado no nada más es ser discípulo del Señor, sino hacer discípulos. Porque hacer discípulos significa levantar las vidas de las personas con el fin de que ellos se aproximen lo suficiente y lo frecuente a Dios necesario para que sean sus vidas tocadas, transformadas, sean bendecidos, sean hechos hijos. Claro que nos debe importar. Y extender su reino es eso, llevar la luz a las tinieblas y llevar el agua al desierto, donde no hay nada rescatable. Ese es parte del discipulado. Así es. Es la consecuencia de. Entonces, no podemos vivir como la avestruz con la cabeza agachada al fin que yo ni me entero, o al fin que a mí no me importa, al fin que yo estoy de este lado. No, Y luego ahorita que dijiste tú de Juan, ¿qué pedacito dijiste de Juan? Lo principio, lo que dice Sí, el principio. no. Lo de la palabra y eso, Sí. ¿no? Que Él es, pues, la palabra. La Que también que dice, es pues, que el Él era la verbo. luz del mundo y que las tinieblas no prevalecieron. Entonces, pues, yo pienso, o sea, si Él está en nosotros, pues, y nos dice que nosotros seamos luz y pues que las tinieblas, que las tinieblas no apaguen nuestra luz, así es, o pues. sea, nosotros, pues, el espíritu es más fuerte y si dice ahí que las tinieblas no prevalecieron, pues no. Por ejemplo, yo vivo con mis papás no son creyentes, entonces yo digo, ay, es que se me hace bien difícil y ay, es que no puedo ahí. O sea, y el otro día no sé por qué, pues me acordé de eso, entonces, pues no tiene que ser más fuerte que yo. O sea, si yo soy luz y Dios está en mí, o sea, yo tengo que ser más fuerte y yo tengo que ser luz en mi casa, aunque ellos, aparte que ellos no saben, no entienden no nada, pues yo tengo que mostrar mi luz porque Él es más fuerte y no dejarme, o sea, vencer Vencer. por las tinieblas o decir, no, es que me hago iguales que ellos. Cuando estoy en mi casa, pues ya hablo igual que ellos o me sacan el tapón. Pues no, pues entonces, o sea, pues yo, ay, pues voy con Dios y perdón, pero pues digo, me fue revelado y entonces, pues, aunque me contesten mal de repente o algo pase, pues yo tengo, como decía ahorita Kane, pues poner la otra mejilla o ir más allá, pues ir Así más es. allá. Las tinieblas no nos tienen que ganar, ni el pecado, ni nada. Y no ser vencidos de lo malo, sino vencer con Así el es. bien el mal, como lo dice el escritor. Me encanta, por cierto, siempre hago un comentario de eso y ahora no lo hice, cuando dice, ¿verdad? De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. El como dice la escritura no es un dicho de como dijo mi tía, es creer en él como dice la escritura. Él es hijo de Dios, él es Dios, él está en mí, él resucitó, él me dio su espíritu, él se acerca a mí, él me escucha. O sea, como dice la escritura, creer en él como dice la escritura. La escritura dice que él me puede transformar, creer que él me puede transformar. La escritura dice que él entiende todos mis luchas y mis dudas y mi oscuridad, la ve, creer que eso es cierto, porque eso es creer en él como dice la escritura. Aquí no entran peros. Y el pero que entre, Él tiene el poder de derribar el pero para que nos permita creer como dice la Escritura. Es muy importante. Y creer y ser obedientes, ¿no? Porque a veces sí creemos, como ayer también hablábamos, pues sí crees y sabes y todo, pero ay, y estás esperando
que del cielo, que puede pasar, que Él puede hacerlo también, pero Él nos pide, pues, o sea, que leamos su palabra, como yo les decía, o sea, nomás tenemos que ser obedientes, leer, orar, congregarte y poner en práctica, pues, lo que lees, ¿no? Y tu vida va a ser transformada, pues, Sí. pero sí tenemos que ser diligentes. Sí, porque no es por magia. Aquí sí que aunque lo digan de chistecito muchos, es por obra y gracia del Espíritu Santo el que nos transforma. Porque su palabra es viva. Él está vivo. Su palabra es eficaz. Él es poderoso. Así es. Así es. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que les haya gustado, que sea de mucha bendición y que de verdad pues que se vayan a estudiar más, ¿no? Que sean motivados, digo, por el Espíritu Santo, a pues a irse a la palabra y a estudiar más y más y más y más y más y más y más. Así es. Y volvemos a lo mismo. No para saber más, No. sé más, para entender mejor. Para entender mejor, porque cuando lo entendemos, es otro rollo. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Cani. Gracias a ti, Cristi. Y pues nos vemos en la próxima lección. Bye. Bye. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad.
haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí.